¿Y si el amor de tu vida parte antes que tú? ¿Cómo se sigue caminando cuando el corazón está roto y el futuro se siente borroso? La viudez no es solo la pérdida de una persona, es la pérdida de una identidad compartida. Ya no somos nosotros. Ahora soy solo yo, y nadie te prepara para eso. El silencio pesa. Las rutinas cambian. La casa ya no suena igual. Y en medio de todo ese dolor, muchas personas, sin quererlo, toman decisiones equivocadas. Por miedo, por soledad, por presión. Decisiones que terminan costándoles dinero, salud, libertad o incluso relaciones importantes. Por eso hoy no vamos a hablar solo desde el corazón, sino también desde la cabeza, porque el dolor no se puede evitar, pero sí se puede acompañar. Y hay errores que, si los reconoces a tiempo, puedes evitar. Hoy te voy a compartir 5 errores comunes que muchas personas cometen después de perder a su pareja. Y más importante aún, te voy a mostrar cómo evitarlos, cómo protegerte y cómo seguir adelante con dignidad, con sabiduría y con amor, incluso en la ausencia. Quédate hasta el final, porque el 5.º error es el más frecuente y el más difícil de ver cuando el alma todavía está sangrando. Y antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde qué país nos estás escuchando? ¿Y cuántos años tienes? Tu historia, tu edad, tu camino, todo eso importa, porque este canal es para ti, para quienes han vivido, han amado y quieren seguir adelante con fuerza. Empecemos. Error número 1. Decidir apresuradamente sobre la vivienda. Después de una gran pérdida, hay una urgencia que aparece como un susurro, pero que empuja fuerte. Haz algo, cambia algo, muévete, sal de aquí. Y muchas veces, ese impulso se transforma en una decisión que puede marcar toda una vida. Dejar la casa, venderla, mudarse, entregar las llaves a los hijos o a alguien más, sin haberlo pensado con profundidad. Es comprensible. El hogar donde vivías con la persona que perdiste puede sentirse, al principio, como un recordatorio constante del vacío. Cada objeto, cada rincón, cada silencio, parece decir su nombre. Entonces, sin pensarlo demasiado, muchas personas deciden dejarlo todo atrás. Como María. María tenía 72 años. Había estado casada con Pedro por más de 4 décadas. Vivían en una casa modesta pero llena de historia. Las fotos de los nietos en la nevera, el sillón que él usaba para leer, la higuera que plantaron juntos en el jardín. Cuando Pedro falleció, María sintió que no podía soportar el peso de ese lugar vacío. 3 semanas después, puso la casa en venta. Necesito cerrar este capítulo, decía. La casa se vendió rápido. El precio era bueno. Se mudó con una de sus hijas. Pero en los meses siguientes, algo cambió. María empezó a extrañar no solo a Pedro, sino todo lo que compartieron en ese espacio. La higuera ya no estaba. El olor de su cocina, las caminatas al mercado, los vecinos de toda la vida, todo se había ido. Me apuré. Quería escapar del dolor, pero me llevé el dolor conmigo, decía. Y es que ese es el gran riesgo. Cuando estamos en duelo, nuestras emociones están a flor de piel. La tristeza se confunde con urgencia. El deseo de alivio se disfraza de necesidad de cambio. Pero las decisiones importantes, como vender una casa, firmar un traspaso o mudarse definitivamente, deberían tomarse con el corazón más en calma. ¿Por qué es tan peligroso tomar decisiones de vivienda tan rápido? Porque no es solo una casa lo que se deja, es una parte de la historia, es una red de estabilidad. Y cuando esa estabilidad desaparece, muchas personas se sienten aún más perdidas, más desconectadas de sí mismas. Por eso, si has perdido a alguien importante y estás pensando en hacer un cambio radical de lugar, te invito a hacer una pausa. No tomes decisiones grandes en medio de emociones grandes. Dale tiempo a tu mente y a tu corazón. La recomendación de muchos especialistas es clara. Espera al menos 6 meses antes de tomar decisiones definitivas sobre vivienda. Ese tiempo no borrará el dolor,
pero sí permitirá que lo mires desde otra perspectiva. Habla con familiares de confianza. Explora opciones sin comprometerte de inmediato. Visita otros lugares, pero no pongas el cartel de venta por impulso. Tu hogar puede doler, pero también puede sostenerte mientras sanas. Y si un día, más adelante, sientes que es momento de irte, que ya lo pensaste bien, que tu corazón ya no lo hace por huida sino por decisión, entonces adelante. Pero no antes, porque más que un techo, esa casa representa tu historia. Y tu historia merece ser cuidada, no abandonada en un momento de desesperación. Error número 2. Ceder el control financiero a los hijos o familiares sin protección legal. Hay una frase que todos los adultos mayores deberían tener enmarcada en su casa. Confía, pero firma. Porque en temas de dinero, la confianza ciega puede salir muy cara. Escucha esta historia. Don Ernesto tenía 78 años. Tras perder a su esposa, sintió que ya no podía con todo. El banco, los pagos, las cuentas, lo abrumaban. Su hijo, con buena intención, le ofreció ayudarle. «Papá, pongamos todo a mi nombre, así yo lo manejo», le dijo. Ernesto, confiado y cansado, aceptó. Cedió sus ahorros, su cuenta principal e incluso la escritura de la casa. Todo funcionó bien, hasta que no. Un día, necesitó hacer un retiro importante para una urgencia médica. Su hijo no respondió. Le dijo que no podía hacerlo en ese momento, que era complicado. Pasaron semanas, y Ernesto se dio cuenta de que ya no tenía acceso a lo que era suyo. Legalmente, todo había cambiado de dueño, y él se había quedado sin nada. Este tipo de historia no es rara. Pasa más de lo que imaginamos. Y no siempre por maldad. A veces los hijos hacen promesas, pero subestiman la responsabilidad. O simplemente se dejan llevar por la comodidad de tener el control. Otras veces, lamentablemente, sí hay abuso. Y muchas veces, todo empieza con una frase inocente. Te ayudo con el banco, dame tu clave. Pon esto a mi nombre, así es más fácil. La verdad es que, con los años, es normal sentir inseguridad al manejar temas financieros. La tecnología cambia, los procesos son complicados, y uno siente que es más fácil dejarlo en manos de alguien más. Pero cuidado, delegar no es lo mismo que ceder. Ayuda no significa entregar. ¿Qué puedes hacer entonces? Primero, conserva tu independencia económica todo lo que puedas. Si necesitas apoyo, que sea parcial, supervisado y bajo condiciones claras. Segundo, si decides otorgar poder para que alguien te ayude, hazlo mediante un poder notarial revocable. Esto significa que puedes quitarlo cuando quieras, si algo cambia. No entregues todo de manera definitiva sin saber bien qué estás firmando. Tercero, busca asesoría legal antes de transferir propiedades o cuentas. No te dejes presionar. No tomes decisiones en momentos de tristeza o debilidad. Un abogado o notario de confianza puede ayudarte a proteger lo tuyo, incluso si confías plenamente en tus seres queridos. Porque recuerda, el cariño no se demuestra entregando todo. Se demuestra cuidando lo que uno ha construido con esfuerzo para usarlo bien y dejarlo bien. Nunca olvides esto. Tener el control de tus finanzas es también tener control sobre tu dignidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez estuviste cerca de caer en este error? ¿O conoces a alguien que lo vivió? Cuéntamelo en los comentarios. Nos seguimos leyendo en la próxima parte. Error número 3. Aislarse socialmente por miedo o tristeza. Dicen que cuando algo nos duele, lo primero que buscamos es la soledad. Cerrar la puerta, apagar el teléfono, dejar de contestar, a veces sin darnos cuenta, otras veces a propósito. Pero el dolor que se esconde también se alarga, porque cuando uno se aísla por miedo o tristeza, empieza a vivir dentro de un silencio que no sana, sino que apaga. Esto le pasó a Rosa. Rosa tenía 79 años. Siempre había sido una mujer activa, querida por sus vecinos, conocida por llevar bizcochos a las reuniones del club de adultos mayores
y por sentarse siempre en la segunda fila de la iglesia. Pero un día, tras la muerte de su hermana, Rosa dejó de aparecer. Primero canceló una salida. Luego dejó de contestar los mensajes del grupo. Al poco tiempo, ni siquiera se levantaba para atender el timbre. Cuando una amiga fue a buscarla, la encontró sentada en su sillón, en bata, mirando por la ventana sin hablar. Habían pasado casi 3 meses. 3 meses en los que nadie sabía si Rosa estaba bien. Porque Rosa se había apagado lentamente, como una vela a la que nadie se atrevió a soplar. Esto no es una historia aislada. Muchos adultos mayores, cuando enfrentan pérdidas, enfermedades o simplemente el paso del tiempo, comienzan a retirarse de la vida social. A veces por vergüenza, a veces por falta de ánimo, a veces porque sienten que ya no tienen nada que aportar. Pero lo cierto es que el aislamiento no protege, debilita. Estar solo mucho tiempo afecta el cerebro, la memoria, el estado de ánimo. Puede llevar a depresión, ansiedad e incluso acelerar el deterioro cognitivo. Es como dejar una planta sin luz. Aunque tenga raíces fuertes, si no recibe compañía, si no se le habla, si no la riegan, empieza a marchitarse. Entonces, ¿qué se puede hacer? No hace falta tener una agenda llena. Basta con mantener pequeñas rutinas que conecten con la vida. Hablar al menos una vez al día con alguien, por teléfono, en persona o incluso por mensaje. Aceptar esas invitaciones que a veces parecen un esfuerzo, pero que luego se agradecen. Salir al balcón, al parque, al mercado, aunque sea por unos minutos. Y si la tristeza es muy grande, pedir ayuda. Hablar con un profesional, un amigo, un vecino, porque compartir el dolor no lo elimina, pero sí lo alivia. Recuerda, alejarte no te hace más fuerte. Lo que te fortalece es el vínculo, la conversación, la risa inesperada, la compañía silenciosa. No te encierres, porque aún hay personas que te esperan, y momentos que todavía no viviste. Y si conoces a alguien que se está apagando poco a poco, no dejes de llamar. A veces, una sola visita puede cambiar el rumbo de un alma que se está quedando sola. Error número 4. Iniciar una nueva relación sin haber sanado. Dicen que el corazón humano tiene una capacidad infinita de amar. Y es cierto. Pero también tiene tiempos, ritmos, pausas que no deben ignorarse. Porque el amor no se reemplaza. El amor se transforma. Pero no se acelera. Después de una pérdida, especialmente tras la muerte de una pareja con la que se compartió toda una vida, es natural sentir un vacío, un hueco en la casa, en la cama, en las conversaciones y sobre todo, en el alma. A veces ese vacío duele tanto que nos impulsa a llenarlo de cualquier manera, con nuevas personas, con nuevas promesas, con prisa. Ramón, por ejemplo, tenía 73 años cuando su esposa falleció. Llevaban más de 4 décadas juntos. A las 6 semanas, conoció a una mujer en una reunión del centro de adultos mayores. Era amable, sonriente, le gustaba conversar. Pero no era amor, era miedo al silencio, miedo a quedarse solo, miedo a enfrentarse con sus emociones cuando caía la noche. La relación avanzó rápido, demasiado rápido. En poco tiempo, aparecieron los malentendidos, las comparaciones, la culpa, incluso conflictos con sus hijos, que sentían que su padre no había tenido tiempo ni de llorar. Iniciar una nueva relación sin haber sanado no solo puede herirte más, también puede herir a quien llegue a tu vida sin que tú estés listo para recibirla de verdad. Porque cuando estamos rotos, muchas veces no buscamos compartir amor. Buscamos compañía para no enfrentar la soledad. Pero esa compañía no sustituye el proceso que necesitamos vivir. La clave no es cerrarse al amor para siempre. La clave es reconocer que antes de abrir el corazón otra vez, hay que haberlo escuchado. Hay que haberle dado tiempo para llorar, para agradecer lo vivido, para reconstruirse. ¿Y cómo saber si estás listo o lista? Cuando piensas en tu ser querido sin que el primer impulso sea la culpa. Cuando sientes curiosidad por conocer a alguien,
pero no desde la urgencia, sino desde la paz, cuando ya no necesitas llenar un vacío, sino compartir una plenitud nueva que estás descubriendo. No hay edad límite para volver a amar, pero sí hay momentos delicados en los que el alma necesita silencio más que palabras, reencuentro más que romance. Así que, si estás atravesando un duelo y sientes la tentación de empezar una nueva historia rápido, detente un momento, no para cerrarte, sino para preguntarte, ¿desde dónde nace este deseo? Porque el verdadero amor, incluso el nuevo, no llega para tapar el pasado, llega para acompañarte a honrarlo. Y cuando eso sucede, se siente diferente, se siente sereno, se siente verdadero. Error número 5. No dejar en orden tu propia vida después de la pérdida. A veces, cuando perdemos a alguien, el dolor nos deja tan paralizados que nos olvidamos de una verdad profunda. Cuando uno queda, también le toca preparar el camino. No solo porque es parte de la vida, sino porque lo que no se resuelve a tiempo, pesa. Y mucho. Uno de los errores más silenciosos, pero también más dolorosos, después de perder a alguien querido, es no dejar en orden tu propia vida. Sí, suena frío, pero es todo lo contrario. Es un acto de amor. Muchas personas, después de enviudar, de perder a un hermano, a un amigo, empiezan a evitar el tema. Ya habrá tiempo, dicen. O peor aún, yo no quiero pensar en eso ahora. Y lo entiendo. Pensar en nuestra propia partida, después de perder a alguien, puede sentirse como una carga doble. Pero la realidad es que no preparar lo que algún día llegará puede dejar a tus seres queridos con dudas, conflictos y tristezas innecesarias. Te cuento una historia real. Carmen enviudó a los 68. Durante años, su esposo había llevado los papeles, las cuentas, los seguros. Cuando él falleció, ella se sintió perdida, pero nunca quiso hablar del tema con sus hijos. No quiero molestar, decía. No hizo testamento, no dejó instrucciones claras. Cuando Carmen falleció, sus hijos no solo lloraron su ausencia, también se enfrentaron entre ellos por los bienes, por los recuerdos, por las decisiones que ella nunca quiso dejar escritas. Y el amor que los unía se agrietó. Esto, tristemente, es más común de lo que imaginamos. Por eso, quiero decirte algo con el corazón en la mano. Hablar de lo que pasará cuando ya no estemos no es rendirse, es cuidar, es proteger. Así que si has perdido a alguien y sientes que la vida te dio ese recordatorio, no lo ignores. Toma un cuaderno, una carpeta, una caja. Llámala por si acaso. Allí, guarda una copia de tu documento de identidad, tus datos médicos importantes, instrucciones sobre lo que deseas en caso de enfermedad grave, una carta para tus hijos o para quien tú elijas, y si puedes, un testamento, aunque sea simple. No esperes a tenerlo todo claro. Hazlo ahora, con lo que tienes. Porque poner en orden tu vida no es prepararte para morir. Es una forma de vivir con paz. Y te prometo algo. El día que ya no estés, ese pequeño gesto será un gran alivio para quienes más te aman. Sobrevivir a quien amamos es un privilegio doloroso, pero también una oportunidad. Cuando perdemos a una pareja, muchos sienten que lo peor ya pasó, pero que también lo mejor se fue. Los días parecen más largos, el silencio más profundo y el corazón un poco más vacío. Pero quédate con esta idea. No estás castigado por seguir aquí. Estás siendo llamado a vivir un capítulo distinto. Uno más tranquilo quizás, pero también más consciente, más tuyo. Porque quedarse no significa estar solo. Significa que aún tienes algo por entregar. Un consejo que alguien necesita, una sonrisa que puede aliviar a otro, una historia que merece ser contada. La vida no termina cuando el amor se va, se transforma. Honrar su memoria no es quedarte en el dolor, es seguir caminando con su luz en el pecho, hablar de él, reírte con sus recuerdos, cuidar lo que él cuidaba, pero sobre todo, no olvidarte de ti, no renunciar a tu alegría, ni a tu salud, ni a tu derecho de volver a sentir ilusión, aunque sea por cosas pequeñas.
A veces, cerrar con dignidad no es olvidar, es seguir, con amor y sin culpa. Y ahora te pregunto, ¿te ha pasado algo parecido? ¿Has vivido una pérdida así? Si te sientes listo, cuéntanos en los comentarios. Aquí leemos con respeto y con corazón. Y si este contenido te ayuda a sanar, a entender o simplemente a sentirte acompañado, suscríbete. Aquí no hablamos de la edad, hablamos de la vida. Nos vemos en el próximo video.